El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearán ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo verán. Entonces se les dirá: está aquí o está allí, no vayan ni corran detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Per evangelica dicta eleantur nostra divina. Dicta. ¿Qué pasaría si el Señor hiciese caso a todas las cosas que le pedimos? Si ni nosotros sabemos lo que nos conviene y lo que queremos, y a veces le pedimos una cosa y al día siguiente la contraria. Si a veces no estamos nunca contentos, nos volveríamos locos. Y a veces unos le piden al Señor una cosa, que llueva, y otros piden lo contrario, que no llueva, porque a algunos les conviene que llueve y a otros que no llueva. ¿Qué pasaría si el Señor contestase a todas nuestras preguntas? Si uno mira el Evangelio, casi nunca contesta lo que se le pregunta directamente, porque no sabemos ni lo que nos conviene saber. ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? Primero, ¿quién lo pregunta? Los fariseos, casi siempre con mala intención y además con una falsa idea de lo que es el reino de Dios. ¿Ustedes imaginan que el Señor nos dijese a cada uno de nosotros cuándo va a acabarse el mundo? Que ojo, el reino de Dios no coincide con el fin del mundo. Pero ¿ustedes imaginan que el Señor nos contestase cuándo se va a acabar el mundo? Sería terrible. O que el Señor te contestase qué día te vas a morir tú. Si cada uno supiéramos el día que nos vamos a morir, la mayoría lo haríamos muy mal. Nos relajaríamos y cuando llegase media hora, como cuando al mal estudiante se le dice la fecha del examen, pues al final se pone a estudiar, como nuestros padres de los niños de catequesis, que la última semana los ponen a estudiar las oraciones de la catequesis. No, papá, si precisamente llevamos 2 años diciéndole que cada semana se aprendan una oración, porque darse un atracón la última semana pues no garantiza mucho que se vaya a fijar en la memoria de los niños mucho tiempo. A la semana del examen ya se les ha olvidado. Bueno, pues si eso lo hacen los estudiantes malos, pues nosotros ante Dios pues también hacemos cálculos muy malos. ¿Hay algún santo que el Señor le ha revelado muy cerca de su muerte cuándo iba a morir? Pues Él sabe por qué a ellos sí les viene bien, pero estamos nosotros ahí queriendo saber lo que no nos conviene saber. Y muchos, como Dios no viene a satisfacer estas curiosidades que no son sanas, son malsanas, pues van a los brujos. Y a veces el demonio contesta. Los brujos suelen mentir y encima te sacan la plata. Pero a veces dicen algunas verdades los que están en contacto con Satanás. Como Satanás es un ángel, a veces nos dicen alguna verdad, pero no para hacernos un bien. Satanás jamás nos haría un favor, jamás. Si aparentemente nos hace un favor, es para enredarnos y para liarnos y para lo que él quiere, que nos condenemos. ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios?, le preguntan al Señor. Estamos acercándonos al final del año y vienen las respuestas que el Señor sabe que nos convienen a estas preguntas. Él quiere que estemos siempre preparados. Imagínense que el Señor les hubiera dicho a los primeros cristianos que iba a llegar el año 2023 y que todavía el mundo iba a seguir en pie. Pues seguramente muchos se hubieran tomado la vida muy poquito en serio. El Señor quiere que vivamos en tensión. El Señor quiere que vivamos con la sensación de que cada día vamos a ser examinados porque realmente es así y que vivamos como si cada día el Señor viniese a nuestro encuentro, porque realmente es así. Los que venimos a misa todos los días sabemos que todos los días viene el Señor y que todos los días, si queremos, puede reinar
en mi corazón. Cada vez que yo salgo del confesionario, salgo con Cristo reinando en mi corazón. Lo que pasa es que somos muy torpes, nos dura muy poco y tenemos que volverle a pedir que vuelva a tomar posesión de mi corazón. Cuando yo comulgo, estoy sentando al Señor en la cátedra, en el trono de mi corazón. El Señor tiene que reinar en mi corazón para de este modo poder ir logrando que reine en mi familia, que reine en los lugares donde yo trabajo, donde yo actúo, donde yo realizo mi apostolado y ojalá pues pueda reinar en mi ciudad, pueda reinar en mi patria, pueda reinar en el mundo. Y reinará, aunque no queramos. Llegará un día en que impondrá su reino y ante él toda rodilla se va a postrar, incluso las de los demonios que no las tienen, no tienen rodillas. Pero ante él toda rodilla se va a doblar. Mientras tanto el Señor nos contesta lo que tenemos que escuchar. Y es que lo que San Bernardo, y lo vamos a ver en Adviento, explica, y esto nos va a servir para entender estas lecturas tan extrañas, tan difíciles de entender, que es lo que llamamos el Apocalipsis sinóptico. Hay muchos apocalipsis, hay apocalipsis en el Antiguo Testamento, apocalipsis significa revelación, pero la palabra apocalipsis griega, que significa revelación, conlleva ya para nosotros un lenguaje concreto y una temática concreta, y es revelación sobre lo que va a venir, revelación que no es solo sobre lo que va a venir, porque es también una explicación de la historia para que entendamos mejor lo que va a venir. Pues igual que hay un apocalipsis escrito por San Juan entero, hay otros libros que no son palabra de Dios, que son apocalipsis, apócrifos, pero hay un apocalipsis que llamamos sinóptico, que es el conjunto de estos textos en los cuales el Señor, a través de San Mateo, San Marcos y San Lucas, nos va dando luces sobre lo que vendrá al final de los tiempos. Con ocasión de esta pregunta, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios?, el Señor contesta sin contestar, pero contesta a cosas que tenemos que hacer un esfuerzo por entender, porque Él no quiere que estas cosas no sean fáciles, porque nos toma en serio y quiere que nos esforcemos para poder entender mejor. Y entonces tenemos que tener claro que el Señor viene de tres maneras. San Bernardo dice: en carne y debilidad, en gloria y poder, en espíritu y poder. En gloria y debilidad ya vino desde que fue engendrado en el seno virginal de María hasta que murió en la cruz. Vino en carne y debilidad. Era Dios, pero débil. Es el Dios que va a reinar, pero débil, capaz de sudar, de cansarse, de llorar y de morir. Luego vendrá al final de los tiempos en gloria y majestad, cuando venga definitivamente a imponer el triunfo al final de los tiempos. Vendrá en gloria y majestad. Y ahora mismo, esta es la presencia que más nos interesa, está en espíritu y en poder. Es muy poderoso, pero no le vemos. Tenemos que vivir de fe, porque está en espíritu, no está en carne, pero tampoco está en debilidad, está en espíritu y en poder. Es aparentemente débil porque su iglesia es débil, pero Él es poderoso. Y todo lo que ocurre porque Él lo permite. Pues teniendo en cuenta estas tres presencias del Señor, en carne y debilidad, hasta que murió, en espíritu y poder, como está presente ahora mismo, y en gloria y majestad, como vendrá, podemos entender las respuestas que hoy, mañana y otros días, hasta bien entrado el Adviento, vamos a escuchar, porque el Señor las mezcla. Cuando habla del reino, a veces habla del reino que ya empieza cuando Él está hablando, en carne y debilidad, cuando Él ya está hablando y todavía no ha sido crucificado, pues algunas de las alusiones que hace se refieren a ese tiempo. Por ejemplo, hoy, cuando a los apóstoles, no a los fariseos, les dice: primero es necesario que yo padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Está hablando del sufrimiento que va a escandalizar al Señor. Pero también habla de cosas que van a ocurrir después de su muerte. Habrá momentos en que
dirán, está aquí o está allí, no vayan ni corran detrás. Pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Habrá un día en que vendrá y se impondrá en gloria y majestad. Pero hay veces que, como ahora, nos dice, el reino de Dios ya está en medio de ustedes. No le busquen aquí o allá, porque no es visible, pero está dentro de ustedes si lo quieren acoger. Eso le dice a los fariseos. Y ya digo, que vendrán más pistas, a veces nos hablará de la destrucción de Jerusalén. Bueno, pues todos estos elementos nos van a ayudar a separar un poco las frases del Señor porque las mezcla. Y por eso uno se hace un lío y prefiere a veces cerrar el Evangelio y decir, Señor, qué bien te explicas, no te entendemos nada. Bueno, pues lo que el Señor quiere es que nos esforcemos y que no... A mí eso me pasaba con mi padre cuando yo era pequeño. A veces venía de la escuela y le decía, papá, en el colegio me han mandado esta escuela, este trabajo. Y yo pretendía que él cogiera el lapicero y me escribiera la respuesta. Pero no, mi padre pues me daba un libro, me hacía leer esto otro, me ponía otro problema más fácil para que resolviera el siguiente. Entonces a veces yo no me quería esforzar y prefería no preguntar a mi padre, pero mi padre lo hacía para que me esforzase, para que aprendiera más y para que me hiciera un buen estudiante. Bueno, pues esto es lo que hace el Señor con nosotros. No nos da las cosas fáciles porque no nos las facilita. No queramos saberlo todo, lo que no nos conviene. Un niño que lo quiere saber todo y quiere dominar y le pregunta a su padre ¿y qué voy a comer? ¿Y a qué hora? Y no deja lugar a que su padre le sorprenda y a que su padre tome decisiones, pues es un niño repelente y es un niño que además se va a quejar porque no le va a venir bien. El niño como el que tenemos que ser, es un niño que se fía del Señor y que no quiere controlar el futuro y que no quiere estar a que le lean la mano y a que le adivinen todo lo que está ocurriendo, porque hay muchas cosas que no nos convienen. Una cosa es la estudiositas, que es el deseo grande de saber lo que nos conviene, y otra cosa es la curiositas, y es el deseo de saber lo que no nos conviene, y ya sabemos que la curiosidad mató al gato. ¿Cuántos gatos por meterse donde no tienen, porque son curiosos y se meten donde no se tienen que meter, y en cuanto ven una puerta abierta se meten? ¿En cuántos problemas se meten o se suben al árbol sin saber luego bajar? Pues así nosotros, ante la pregunta ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? La buena respuesta es ¿a ti qué te importa? ¿Cuándo va a llegar? Pues el reino de Dios ya está presente, pero todavía no está manifiesto. Constrúyelo con la ayuda de la gracia, búscalo y estate preparado, pero siempre con la certeza, cuando te parece que Cristo no reina, porque por tus pecados y por los de los demás no reina, pues ten la certeza de que va a reinar. Preocúpate de saber qué es el reino, en qué consiste que reine y que al menos lo haga en tu corazón. Que así sea.